Hola, oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto volver a contar en nuestros micrófonos con Gidi Harari, al que hemos tenido ocasión, con el que hemos tenido ocasión de hablar hace unos meses. Él es experto en inteligencia militar y en temas que tienen que ver con la frontera norte de Israel, con Líbano y con Siria. ¿Qué tal, Gidi? Muy bien, gracias. Bueno, desde aquella vez que hablamos de los orígenes de Hezbollah y todo lo que podía llegar a pasar, pues ha pasado mucho y ha pasado más rápido de lo que cabría esperar porque estábamos acostumbrados que en la zona de Gaza la guerra se alargaba mucho en el tiempo. En cambio, en esta zona fue mucho más certero, ¿no? El ataque, incluso con este inicio tan sorprendente de los buscapersonas y los walkie-talkies que estallaban. Cuéntanos cómo es la visión que se tiene desde el norte de Israel, donde tú vives, sobre este conflicto y cómo se ve el acuerdo de fuego o el alto del fuego que se está teniendo lugar desde hace pocos días. Bueno, para empezar en 2 minutos, regreso un poco al 7 de octubre 2023, aunque fue muy sorprendente el ataque en la franja de Gaza, en los kibutzim y los moshavim alrededor de Gaza. Es importante decir que aquí en el norte, el ejército y también nosotros, los residentes del norte, era muy claro para nosotros y como se dice, estuvo en el aire que este año, o sea, el año 23 o el año 24 mejor dicho, es un año que estamos listos porque creemos que el Hezbollah va a intentar su plan de invasión al al Galilea. Entonces, el ejército era mucho más alertado que el ejército alrededor de Gaza. Y también nosotros, los residentes en el norte, estuvimos mucho más alertados que en el sur. Y a pesar de todo, fue una gran sorpresa el 7 de octubre y la costumbre es decir gracias a Dios, pero la verdad que era gracias a todos los soldados del ejército y toda la gente que no eran soldados, que se fueron a luchar porque entendieron que algo grave está pasando. Y gracias a esa gente, y en ese mismo día se cayeron 1.200 o 1.300 personas en el sur. Hemos logrado parar la invasión de Gaza y seguir luchando. Y aquí también en el norte nos ponimos en alerta y la gran amenaza fue en el norte que la fuerza Radwan, la fuerza elite de Hezbollah, van a intentar de invadir a Israel y por esa razón y sola por esa razón y hoy se dice que puede ser que era un error o no era un error, pero hoy eso ya no es importante y no podemos también eh, eh, decir lo que era, lo que sabemos hoy no supimos en el 7 de octubre y así en las primeras 2 semanas de esa guerra se han evacuado del norte aquí más o menos entre 60 y 70 mil personas. Y prácticamente toda la frontera del norte de Israel se quedó asolada, se dice. Sí, muy pocas personas. Los que quedaron en todos los moshavim y kibbutzim y en las pequeñas ciudades que hay aquí.
fueron los equipos de civiles que son movilizados cuando hay hay alguna alerta y son reservistas militares en las mismas localidades donde ellos viven y el ejército que estuvo aquí y parte pequeña de los residentes que se quedaron aquí. Y desde el 7 de octubre hasta abril 24 hemos sufrido más que todo de bombardeos de misiles y de cohetes de Hezbollah eh, en tiro directo, o sea, cohetes de antitanques que se dispararon sobre casas y sobre coches y cualquier objetivo que estaba cerca a la frontera. Y los cohetes que se lanzaron a las localidades que están no tan cerca de la frontera, pero del norte de Israel. Y lo que pasó es que al fin llegó ese día cuando eh, esa sorpresa de lo que pasó con los beepers y el día después pasó con los walkie-talkies, que todos los operadores de Hezbollah que tenían beepers y walkie-talkies se le explotaron en las manos. Hubieron ahí más o menos 2.000 heridos y otros 400 y pico que se mataron. Eh, Más que todo gente, operadores de alto nivel y de mediano nivel, comandantes de unidades de Hezbollah, iraníes y, y sirios que mantenían esos walkie-talkie y beepers porque eran parte de Hezbollah. Desde abril, el ejército israelí empezó con tremendos bombardeos en todo el Líbano. Tuvimos una inteligencia muy buena y muy específica sobre los blancos que se tiene que atacar y se atacaron lo que he visto hace algunos días, más o menos entre 12.000 y 13.000 blancos en el Líbano, más que todo en el Líbano, también en Siria, destruyendo toda la infraestructura de Hezbollah, toda la primera línea del alto comando, inclusive Hassan Nasrallah, y toda su cúpula, o sea, otros como 5 o 6 como altos de comando de Hezbollah que pertenecían a la cúpula cercana de Nasrallah. Y hasta hoy más de 4.000 bajadas tenía Hezbollah en esta guerra. Hace un mes y medio, puede ser ya 2 meses, eh, el FDI decidió invadir el terreno libanés y desde el mar Mediterráneo, desde Rosh Hanikra y hasta la parte aquí al lado de Kiryat Shmone, el FDI invadió todos los pueblos de primera línea que estaban cercanos a la frontera de Israel, entre 1 kilómetro a 2 kilómetros de la frontera. Ese terreno se invadió y empezaron a limpiar, o sea, toda la infraestructura de Hezbollah en las casas de la gente que vivía ahí, infraestructura de Hezbollah que estaba en cuevas debajo de la tierra
todo lo que se ha encontrado, el armamento se llevó dentro de Israel y las cuevas fueron eh, explotadas y todas las casas en donde se encontraron algunos materiales de Hezbollah, municiones, armas, algo así, fueron destruidas. Y lo que se ha hecho es al fin en esos 130 kilómetros que hay entre el mar hasta aquí, hasta la zona de Kiryat Shmona, todo ese kilómetro desde la frontera con Israel fue limpiado eh, eh, en una forma muy agresiva, pero era la única forma, y es la primera vez que se hizo, es la única forma mostrar primero a Hezbollah que no vamos a tolerar más lo que ha pasado hasta el 7 de octubre y no vamos a tolerar más la ayuda que la gente que vive cerca de la frontera le da a Hezbollah. Eh, Más tarde se tomó la decisión de entrar hasta 7, 8 kilómetros más al norte de la frontera y limpiar el terreno ahí también. No se ha destruido todo, claro, pero todo lo que pertenece a Hezbollah se ha destruido. Capturaron algunos operativos de Hezbollah, muchas bajadas tenía Hezbollah y el impacto de lo que pasó desde ese día mismo lo que pasó con el Vipers hasta hoy es un impacto que inclusive la gente en Israel y la gente que vive aquí en el norte no conoce y no entiende el tremendo impacto, el tremendo daño que se ha hecho a Hezbollah, que una organización terrorista que ha tomado el Estado de Líbano y los residentes de este país como rehenes y con la ayuda del régimen iraní y del régimen de los ayatolás de Irán, han manejado este país del Líbano como si fuera su país. Ahora, esta guerra todavía no se ha terminado. El acuerdo que hemos hecho ahora, que no es un acuerdo de paz, es un acuerdo que está basado sobre la resolución 1701 de la ONU que se tomó en 2007. Eh, es un acuerdo de paro de fuego, nada más. Y ese acuerdo de paro de fuego nos va a dar tiempo para reconstruir el norte de Israel de nuevo y reconstruir el FDI de nuevo después de una guerra de 14 meses. Ustedes deben que entender, el FDI es un ejército que está basado en un ejército מקצועי, ¿cómo es? Profesional. El FDI está basado en un ejército, ¿cómo lo dijiste? No, Profesional. no profesional, sí, No, profesional. un ejército pequeño profesional y la mayoría del ejército es un ejército basado en las reservas. Es también un ejército bien entrenado, pero son gente de 30, 40 años que dejan todo en su casa, su familia, su trabajo, su profesión, su negocio, y la mayoría de ellos ya están 300 y más días como reservistas en el ejército. Y el FDI se tiene que reorganizar,
reconstruir, la gente tiene que descansar, la gente de las reservas tienen que volver a sus familias, a sus negocios, reconstruir su vida de nuevo. Y por eso es la importancia tan grande de este acuerdo que hemos hecho. Y no tenemos la duda que este es un acuerdo que nos da el tiempo para tomar aire hasta la próxima guerra, que puede ser en 2 semanas, puede ser en un año, puede ser en 20 años. Pero vamos a llegar a esa guerra muy bien equipados, preparados, y creo que esa va a ser la última guerra con el Líbano y con Irán. Otra cosa que es muy importante, otras dos cosas que son importantes. Primero, Irán, que el Estado, el régimen iraní, es lo que está tras todo lo que está ocurriendo ahora en Gaza y en el Líbano. También hemos dado ahí un golpe muy fuerte, que no es tan conocido, pero es un golpe muy fuerte eh, en Irán misma con la Fuerza Aérea de Israel, aunque ellos han tirado 2 veces, una vez 180 cohetes y la otra vez 350 cohetes balísticos hacia Israel, y muy pocos de ellos han logrado caer en Israel. La mayoría fue eliminada a través de la defensa aérea de Israel con la Iron Dome y el Arrow, lo que se llama, que es una defensa aérea muy fuerte. Pero Irán ha pagado un precio y los iraníes no quieren pagar precios y por eso se quedan tranquilos ahora. Los iraníes no van a mandar fuera de Irán ningún soldado iraní para luchar para ellos. Ellos siempre están usando organizaciones proxy como Hezbollah en el Líbano, y hay Hezbollah del Irak, y hay otras organizaciones que ellos lo usan como Hamas también. Y lo que hemos logrado hacer, y eso es la gran victoria de esta guerra, que el anillo shita iraní, con Hezbollah, que han tratado de hacer alrededor de Israel, ese anillo se rompió. Y con lo que está pasando hoy en Siria, en la última semana, con los rebeldes sirianos en el norte de Siria, que ya han conquistado la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más grande en Siria, 2 millones de habitantes, aunque son organizaciones terroristas, yihadistas, sunitas, pero son contra Hezbollah y contra Irán, y los que está detrás de ellos es Turquía, pero ellos son parte, aunque Israel no es parte, no tiene nada con ellos, pero ellos, por la debilidad que han visto de Irán y de Hezbollah, están hoy luchando muy fuerte en el norte de Siria y están pusiendo en peligro al presidente Assad. Eso es lo que está pasando. Es un barrio loco. Estamos viviendo en un barrio feo, pero este es nuestro barrio y nos quedamos aquí. Bueno, tú hablabas de que en realidad este alto el fuego no es algo definitivo, que no es una tregua, no es una paz, ni mucho menos.
y estamos viendo que estos días incluso mantener el alto el fuego resulta difícil. O sea que han habido incidentes, gente de Hezbollah que ha intentado volver al sur para atacar a Israel, bombardeos de respuesta israelí. eh, y por otra parte, hay algo en el fondo que no sé si también lo crees así, que es que Estados Unidos ya ha elegido el próximo presidente, que es Trump, y parece que sus palabras, hay países que le tienen miedo a sus palabras. Se ha dicho de que si el 20 de enero no está solucionado el tema de la Franja de Gaza y el tema del Líbano, pues va a haber mucho fuego ahí. Mira, no he mencionado Trump porque Trump nunca no puedes saber cómo va a actuar. Y aunque él es muy pro-israelí, eh, yo no tengo duda que si el primer ministro de Israel, Bibi, no va a actuar según lo que Trump quiere, Trump no se queda quieto, no es como Biden, bueno, sigamos a ayudarle a Israel, aunque Bibi no es nuestro amigo. Con Trump no funciona eso. Y claro que las organizaciones islamistas tienen mucho miedo de él, pero yo no diría y no estoy tan seguro qué tan amigable va a estar para nosotros. Trump es una persona de negocios. Él maneja el mundo como el mundo de negocios. El interés de Trump, el interés americano es lo más importante. Y si les interesa el interés israelí no es el mismo interés como de los Estados Unidos, el interés de los Estados Unidos es el primero. Así que tenemos que ser muy cuidado, tener mucho cuidado con él, mantenerlo a nuestro lado y tener cuidado con él. Eh, una cosa importante que se tiene que decir, cuando hemos empezado la maniobra terrestre en el Líbano, teníamos dos objetivos muy importantes. El primero era echar la fuerza Radwan y no dejarle invadir Israel a través de empujarlo al norte, y ese objetivo se ha logrado muy bien. Y el segundo objetivo, que todavía no se ha logrado, es devolver los residentes del norte de Israel a sus casas. Ese objetivo todavía no se consiguió porque el paro de fuego todavía no está estabilizado. Una vez que el paro de fuego va a establecerse, la gente va a empezar a volver, aunque ya empezaron, pocos, pero ya empezaron. Y yo creo que la semana próxima y la semana después son las semanas muy importantes que si vamos a mantener ese paro de fuego, entonces se va a quedar el paro de fuego, pero Israel tiene que ser muy fuerte, muy proactiva y no dejar a Hezbollah ni hacer nada. No como en 2006. Y por eso lo que pasó ayer o la última semana, cualquier, cualquier maniobra pequeña de Hezbollah que parecía que un peligro a Israel se disparó. Y poco a poco eso va a bajar hasta que se va a mantener el paro de fuego. Eso es lo que espero que va a pasar. Y se puede mantenerlo ahora como después de 2006. Pero ahora ya no nos vamos a quedar quietos. Vamos a cualquier cosa que vamos a ver del otro lado, vamos a tener que responder.
Bueno, me parece un análisis que nos ha dado muchas claves de lo que puede pasar en un escenario tan incierto como este, en el que hay muchos factores. Hablamos de Irán, hablamos también de Estados Unidos, hablamos del régimen de Siria, los intereses de Turquía en la zona, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay muchas variables que pueden condicionar lo que vaya a pasar, pero lo que está claro es que la derrota militar de Hezbollah, a pesar de tener todavía muchísimos soldados, ha sido muy fuerte e Perfecto, impide que vayan a ayudar al régimen de Bashar al-Assad ahora que está amenazado por los integristas musulmanes. Es decir, incluso no ya para enfrentarse a Israel, sino para enfrentarse a otro tipo de grupos, tampoco están en condiciones. Te agradecemos mucho, Guidi, que nos hayas atendido y dado estas señales y estas claves para entender lo que está pasando ahora mismo. Hasta la próxima, que esperemos que sea ya para decir de que hemos logrado avanzar mucho en el terreno de un alto el fuego más sólido, y lo que tú has dicho para mí es lo más importante, que aunque esta victoria sobre Hezbollah es relativa, la próxima será la última guerra con Líbano y con Irán. Me quedo con esa esperanza porque creo que sí que esta vez se ha dado un paso importante en ese sentido. gracias, Jorge.